Bueno, le vamos dando la bienvenida a los hermanos que ya están conectándose. Mi hermano José Luis, al pastor Pedro. Gracias, Lucy. Me dice que se escucha muy bien. Entonces, vamos a iniciar. Voy a pedirle, hermanos, que nos acompañen a pedir la dirección de nuestro Señor en esta quinta sesión en el que terminamos la primera parte de este curso de iniciación cristiana, que son 16 sesiones en total, pero que hemos empezado con esta primera parte, comúnmente conocida en el libro de iniciación cristiana como Fe y Crisis de Fe, ¿no? Son estas 5 sesiones que hemos desarrollado y esta última de hoy. Vamos a pedir la dirección de nuestro Señor. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por permitirnos reunirnos una vez más, por poner en nuestros corazones, Señor, la sed de tu palabra. Bendito Dios, pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, quien me inspiró, nos guíe también en la comprensión de lo que este pasaje que hoy nos ocupará, Señor, tiene por decirnos. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, hermanos, a ver, ¿quién recuerda los títulos de las sesiones que ya pasaron? ¿No? Hemos hecho 4 sesiones de esta primera parte de iniciación cristiana. Leímos o estudiamos primero el Salmo 139, con el que intentamos dar respuesta a esta interrogante: ¿quién es Dios? ¿No? Claro, el hombre y su indignidad fue el penúltimo de los cursos, ¿no? Pero si vamos en orden, primero fue ¿quién es Dios? Y para ello estudiamos el Salmo 139. Después avanzamos y nos preguntamos qué es el hombre. Vimos la dignidad del hombre, unas lecturas muy lindas, el Salmo 8 por un lado, pero también una lectura importantísima de Hebreos en el capítulo 2, ¿verdad? La dignidad del hombre. Luego, el tercer viernes, desarrollamos el hombre, su indignidad. Para eso leímos el capítulo 1 de Romanos, más precisamente los versículos del 18 al 32, y algunas otras lecturas también que se nos fue pidiendo a lo largo del estudio, y que nos ha revelado cosas muy importantes, ha permitido conocernos. Y es lo que sucede cuando conocemos al Señor. Conocer a Dios nos permite conocernos a nosotros también. Bueno, el viernes que pasó, hablamos sobre la autoridad del Hijo de Dios. Yo quiero que tengan muy presente la sesión del viernes pasado, porque nos va a ser de mucha ayuda para el desarrollo de la sesión de hoy. Entonces tratemos de tener presente, de recordar el capítulo 5 de Juan, ¿verdad? Los versos del 16 al 29, en donde pudimos identificar, reconocer a Jesucristo como aquel que dijo ser, ¿verdad? Dios hecho hombre, el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Y esto es importante, como decía, que lo tengamos muy presente, porque es la base de nuestro estudio de esta noche. Sin esto no tendría mucho sentido el plantearnos el hecho de creer en Jesucristo, ¿no? Pero nosotros concluimos la semana pasada que siendo Jesucristo quien es, debíamos tomar una decisión al respecto. ¿Qué hacer con nuestras vidas? ¿Ponerlas en manos de quién? ¿Recuerdan? Bueno, y así es como llegamos entonces a esta quinta y última sesión, creer en Cristo. Digo última porque después de esto hacemos un paréntesis en lo que respecta a iniciación cristiana, ¿verdad? Espero que lo que ha avanzado hasta ahora haya sido de mucho provecho espiritual para todos. Definitivamente para mí siempre es una bendición revisar nuevamente estos capítulos, estos pasajes, y tratar de responder a estas preguntas que nos planteamos.
Bueno, para esta quinta sesión vamos a empezar leyendo como de costumbre esta pequeña introducción que tenemos preparada. La vamos a tener en pantalla en un momento. Siempre tengo que recordar que tenemos un pequeño desfase de algunos segundos. No es mucho, pero es importante porque tengo que dar cierto tiempo para que ustedes participen también. Gracias, Reida. Buenas noches también para ti. Muy bien, entonces empecemos. Antes de hacer la lectura del capítulo 1 de Juan, nos vamos a concentrar en estos 3 versículos, del 10 al 13. Vamos a hacer una lectura general más amplia de este capítulo 1, pero nos vamos a concentrar en estos 3 versos para tratar de reflexionar sobre ellos y con ellos responder a las interrogantes que nos planteamos. Antes de hacer la lectura bíblica, del pasaje bíblico, vamos a leer esta introducción, ¿no? Nos introduce al tema de hoy. Dice así: hay quienes piensan que la fe consiste en creer que las cosas falsas son verdaderas, ¿no? Cuanto más improbables las cosas que crean, mayor será la fe. Esta es una afirmación, desde luego, equivocada, y es lo que vamos a tratar de identificar también esta noche. Otros, sin embargo, han reducido el creer a un mero asentamiento intelectual, ¿verdad? Un convencimiento. Por eso en muchas ocasiones hemos dicho, no salva un credo, porque podríamos estar convencidos y no necesariamente convertidos. Entonces, creer no es un mero asentamiento intelectual, no solo es la comprensión de algo. Definitivamente hay cosas que necesitamos comprender. Y gracias a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestras mentes y en nuestros corazones que nos permiten esa comprensión, que para el hombre natural, como dice Pablo, es locura. Pero no es solo un asentamiento intelectual. Creen en Dios porque ven la necesidad lógica de un primer principio de todo. Hay muchas personas que se autodenominan creyente por esta razón, ¿no? Bueno, la ciencia y todo su avance no llega a responder muchas preguntas todavía, entonces tiene que haber un principio de todo, es una necesidad lógica incluso, y eso los hace admitir la existencia de Dios. Sin embargo, nada de eso tiene que ver con su vida. Aquí está el meollo del asunto. Aquí está lo central de lo que vamos a tratar de identificar esta noche, ¿no? Nada de ello tiene que ver con su vida diaria, para ser más preciso, con su vida cotidiana. Bueno, pues, ¿eso será creer? De todo lo que se ha dicho hasta ahora. En el lenguaje de la Biblia, creer implica un compromiso de toda la vida con la verdad en la que se cree, ¿no? Entonces no es que se crean cosas improbables, se cree la verdad, una realidad, ¿cierto? Creer en Jesucristo será entonces, ahora, cuidado con esto de una, porque si hablamos de una, podríamos pensar que existen otras verdades, ¿no? Creemos en la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No es una verdad entre otras tantas, ¿verdad? Solo para precisar y expresarme un poco mejor. Creer en Jesucristo será entonces... Uy, me sacaron del texto. A ver, ya, ahora sí. Ya tengo nuevamente... No, la introducción. Todavía estamos leyendo la introducción. Lo estoy haciendo con tranquilidad para entenderla bien, porque es una introducción muy interesante, ¿no? Creer en Jesucristo será entonces vivir de tal modo que la vida perdería todo sentido si no fuese por Él. No es un asunto de posiciones, no es un asunto de simple convencimiento, de hecho sí de convicciones, ¿verdad? Porque las convicciones van a tener que ver con nuestra vida, y entonces la verdad en la que creo tiene que impactar mi vida al punto que tiene que transformarla. Entonces nos empezamos a aproximar, nos empezamos a acercar a lo que verdaderamente significa creer. Bueno, pues examinemos mejor lo que significa creer, ¿no? Qué interesante este último párrafo. Creer en Jesucristo será entonces vivir de tal modo que la vida perdería todo sentido si no fuese por Él.
La vida del siervo sin su Señor no tiene sentido, ¿verdad? Esa tendría que ser nuestra condición. El pastor Pedro dijo en una de sus predicaciones, el medio ambiente del creyente es Jesucristo. No entiende la vida, no la concibe sin Él, ¿no? Sin Él. Bueno, vamos entonces ahora sí con el encuentro con la palabra. El encuentro con la palabra. Perdón un segundito. Se me cayó mi... Entonces, vamos a leer, a ver si bajamos un poco. Si bajamos el texto un poco, por favor. En el prólogo de su evangelio, estamos hablando de los 18 primeros versos del capítulo 1, el apóstol Juan nos presenta una síntesis preciosa de Jesucristo. Su eternidad es interesante, ¿no? Porque incluso Génesis dice, en el principio Dios creó. Génesis nos lleva al principio de la creación. Pero cuando veamos cómo empieza Juan, es más allá que eso. Es la eternidad misma, ¿no? Bueno, su eternidad y también su vida y obra en la historia. Estas pocas líneas tienen un contenido amplio y profundo de la persona de Jesucristo. Se describe su majestad, el verbo o la palabra de Dios, y hay dos referencias a Juan el Bautista, ¿no? El precursor de Jesús, que son como paréntesis en medio de todo este texto introductorio del Evangelio de Juan, de este hermoso himno de la iglesia primitiva. Por eso nosotros hemos intentado también ponerle música a estos versículos y lo hemos entonado alguna vez en la congregación. Bueno, entonces vamos a leer el capítulo completo de este Evangelio de Juan, el capítulo 1, y nos vamos a detener en los versos 10, 11, 12 y 13, que son los versos con los que vamos a tratar de dar respuesta a nuestras interrogantes. Vamos a dejar para después esas notas textuales también que aparecían por allí. Muy bien. Dice así, la palabra del Señor dice así, los que tengan su Biblia en mano, y si no, también lo tenemos aquí en la pantalla. Recuerden, queridos hermanos, todavía estoy introduciendo todo, vamos a hacer la lectura, pero durante el desarrollo ya del curso necesitamos ser muy participativos. Les voy a rogar que ustedes nos escriban, respondan, ¿no?, las preguntas que planteamos, y juntos vamos construyendo, vamos permitiendo que el Señor nos vaya revelando por su palabra, y vamos encontrando lo que ella nos dice ahora. Bueno, la palabra del Señor dice así en el capítulo Juan 1, versículos del 1 al 18. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz, ahora sí habla de Jesucristo, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Entramos a los versos que he puesto en negro, en negritas, para que resaltemos que con ellos vamos a estudiar. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí,
porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hasta allí. Ahí tenemos entonces este prólogo al tratado de Juan. Vamos arriba para ver las notas textuales, ¿no? Que nos permitan una comprensión mayor. Vamos un poco más arriba. Después de la introducción aparecen unas notas textuales respecto a lo que hemos leído, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Palabra o verbo, en esta versión que hemos leído de Reina Valera 60, ya la contemporánea dice, en el principio era la palabra. En la filosofía griega, el logos, porque es así como se está traduciendo la palabra logos, o en verbo o en palabra, ¿verdad? Bueno, logos era la razón universal, divina, pero impersonal, ¿no? Esa inteligencia superior, es aquel que dio orden a todo, pero que no podía personalizarse, no podía identificarse en la mente del hombre griego. Bueno, el apóstol Juan le da aquí el término un sentido definitivamente cristiano, mostrando que el logos, la palabra, el verbo, era el Dios eterno y personal. No solo una inteligencia allí que no podíamos identificar, sino un Dios eterno y personal, que se hizo hombre, que se encarnó en la persona de Jesucristo. El principio del Logos, sí, pero ese Logos es Dios eterno. Y aquel Dios eterno se hizo hombre en la persona de Jesús. ¿De acuerdo? Es lo que nos está diciendo Juan en estos primeros versos. Los suyos, otras versiones dicen, bueno, cuando dice a los suyos vino, bueno, eso está, vino a su creación, vino al mundo, ¿verdad? Pero los suyos, dice, otras versiones dicen su propio mundo. Bueno, ¿por quién fue rechazado Jesús? Por su propio pueblo. Literalmente, su hogar. ¿Quiénes eran? A ver, ahora sí, yo podría empezar con las preguntas, ¿no? ¿Quiénes eran entonces cuando dice los suyos? Su propio pueblo. A ver, un ratito tengo que entrar al Facebook para poder leerlos, pero no sé qué ha pasado. Estoy con la pantalla grande y entonces no puedo cerrar mi pantalla del Zoom para poder ver el Facebook y así poder ver sus respuestas, ¿no? Porque como solemos hacer, nosotros solicito siempre que vayamos mirando, o perdón, que vayamos participando. Pero no sé qué pasa. Denme un segundo, por favor, queridos hermanos. No sé, ahora sí, ya está. Ahora sí, ya está. Muy bien, hermano José Luis ya nos estaba respondiendo. Los judíos. Los judíos. Gracias por los saludos, hermana Mercedita. Margarita Vázquez, de su esposo Andrés, y gracias también por estar con nosotros. Muy bien, los judíos. Entonces, los suyos se está refiriendo al pueblo judío. Muy bien, vamos entonces ahora sí con la primera pregunta, ¿no? Ahí la tenemos ya. Hemos leído entonces toda esta introducción y vamos a mirar de manera particular el versículo 10. Y la pregunta que se nos hace es, ¿en qué sentido el mundo sí conoció a Cristo? A ver, vamos a ver entonces el verso 10. El verso 10 de Juan que acabamos de leer, de Juan 1, ¿verdad?
El verso 10 dice así: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conocía, ¿no? O no le conoció, pero de alguna manera sí le conoció. ¿De qué manera le conoció? Porque dice que en el mundo estaba. ¿En qué mundo estaba? A veces cuando uno tiene ciertas apreciaciones sobre algo, alguien les pregunta y le dice: ¿en qué mundo vives? ¿No? Bueno, el versículo 10 dice que en el mundo estaba. De tal manera, en cierto modo, en un sentido, Jesús sí fue conocido. Bienvenido, Miguel. Bienvenido. Bueno, ¿en qué mundo estaba? Quizás podría ser la primera pregunta para tratar de responder esta que nos plantea: ¿en qué sentido el mundo entonces sí conoció a Cristo? Porque alguien podría decirme: no, pero acá dice el verso 10 dice que el mundo no le conoció. ¿Por qué me preguntas si el mundo sí conoció a Cristo? Porque estuvo en el mundo, ¿verdad? No, a través de la creación, claro, hay versos que nos hemos leído Romanos la última vez, que sí conocen a Dios, ¿verdad? Porque tienen la creación, de manera que no hay excusa. Pero acá estamos hablando de la persona humana del Señor Jesucristo. Estamos hablando de la persona humana del Señor Jesucristo. Porque vino al mundo y vivió entre nosotros. Exacto. Estuvo aquí. El mundo, cuando está hablando del mundo, en el mundo estaba, era el mundo, era la tierra, ¿verdad? Porque dice más el verso: y el mundo por él fue hecho, a su creación. Él vino a su creación y vino en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, en ese sentido, ¿lo conocieron? A ver, díganme ustedes, por favor. Ya hemos respondido la pregunta que nos hemos hecho antes a esta, ¿no? ¿En qué mundo? Bueno, a la tierra, vino a su creación. Este mundo, este planeta es su creación, y aquí vino, y aquí estuvo, en la persona de Jesucristo. Entonces, ¿en qué sentido el mundo sí conoció a Cristo? A ver, hermanos. Reida, porque vino al mundo y vino como hombre, ¿cierto? Vino como uno de nosotros. Entonces, ¿en qué sentido fue conocido, o en qué sentido el mundo sí conoció a Cristo? En el sentido de su humanidad. Lo pudieron ver, lo pudieron identificar. Mira, ve, el hijo del carpintero, ¿no? ¿Qué no es este el hijo de María? ¿Cierto? Lo reconocieron en su humanidad. De Galilea, así como podemos conocernos unos a otros, en ese sentido, en el sentido de la humanidad de la humanidad de Jesucristo, pues lo conocieron porque estuvo allí, lo pudieron ver. De hecho, era un hombre famoso, popular, ¿verdad? Se hizo muy popular, de manera que en ese sentido sí lo conocieron, lo vieron, lo escucharon. ¿De acuerdo? ¿Y en qué sentido entonces el mundo no le conoció? Porque este mismo verso 10, después de decirnos que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Aquí hay que entender también que entendemos cuando en la Biblia se habla del mundo, ¿verdad? Porque en ciertas ocasiones se está refiriendo desde luego al planeta Tierra, y en otras ocasiones puede estar refiriéndose a los seres humanos. ¿De acuerdo? Bueno, el mundo no le conoció. Ya cuando nació y vivió, allí lo conocieron. Ahí empezaron a conocerle, ¿no? Y lo conocieron durante los 33 años de vida, y particularmente en sus últimos años ya en su ministerio. Pero ¿en qué sentido el mundo no le conoció? ¿En qué sentido las personas no le conocieron? En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. No le creían,
¿Qué no le creían? Por eso yo decía que tengamos muy presente el curso de la semana pasada o el tema de la semana pasada, ¿no? ¿Qué no le creían? La hermana Emma también nos dice, porque no creyeron en él. ¿Qué no creyeron en él? Y es tan importante lo que revisamos la semana pasada, porque si era un farsante, ¿qué sentido tiene seguir a nos engañamos si nos seguimos a un mentiroso? Si era un loco, pero que era romántico, ¿verdad? Y por romántico que sea, todos seríamos más locos siguiendo a otros locos. Pero si es Dios, si es quien dijo ser, esa era una situación crucial en la vida de cualquier persona a la que Cristo se le cruce. Entonces, ¿en qué sentido no le creyeron? A ver, Lucy, no le conocieron como hijo de Dios, como el Mesías, ¿no? El hermano José Luis como el Mesías o hijo de Dios. No lo conoció en el sentido de que no lo tomó en cuenta, no lo hicieron caso, no creyeron en él. Claro, si el mundo lo había conocido en su humanidad, no lo conocieron en su divinidad, ¿no? En el sentido de su divinidad. Por lo tanto, despreciaron su palabra. Y ahí viene lo que ustedes están diciendo. No le creyeron. Hay un cántico que dice, y no le creyeron, ¿verdad? No le creyeron. No creyeron en su palabra. No lo reciben. Vamos a ver ahorita eso, ¿no? Y vamos a tratar de encontrar la relación. Muy bien. Entonces, ya tenemos dos cosas importantes. ¿En qué sentido sí lo conoce y en qué sentido el mundo no le conoce? A ver, ¿qué nos dice la siguiente pregunta? Dentro de las preguntas 1 hay hasta 3 preguntas, ¿no? A, B y C. Hemos respondido la pregunta A, vámonos ahora a la pregunta B, que dice, no, la pregunta B ya la contestamos también, ¿en qué sentido el mundo no le conoció? Que dice la C, ¿qué sabe hoy acerca de Jesús la generalidad de las personas? Yo creo que este es un tema interesantísimo. A ver, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué sabe hoy la gente respecto a Jesús? Y yo recuerdo que para una Semana Santa, un canal de televisión, un noticiero creo que fue, salieron a las calles a preguntar quién era Jesús para ellos. Y las preguntas, las respuestas eran de todo tipo, ¿no? Algunas muy interesantes, otras tantas que reflejaban que aun y cuando vivimos en una sociedad, país occidental como nuestro, ¿verdad? Una sociedad mayoritariamente cristiana, eh, sin embargo, su conocimiento respecto al Señor Jesús no era precisamente el mejor, ¿no? O al menos no era el que la Biblia muestra, el que la Biblia enseña, lo que pone en evidencia que lo que tenemos en realidad es un cristianismo cultural. Nacemos en una cultura en donde logramos identificar a Jesús como quien dice de él que es, ¿no? El Hijo de Dios, ¿verdad? El que murió por nuestros pecados, y eso está bien, está bien. Pero, ¿qué sabe en realidad el mundo de hoy respecto a Jesucristo? Que Jesús fue nuestro Salvador, sí, ¿no? Lo sabe en teoría, ¿cierto? Él es el Salvador, ¿de acuerdo? Pero tiene algo que ver esto que sabemos todos. Creo que no hay una persona que en una sociedad como la nuestra que no sepa estas cosas. Claro, algunos, como dice el hermano Miguel Gómez, como un filósofo excepcional, otros lo ven como un revolucionario, ¿no? Otros lo ven como un romántico, otros como un gran ejemplo, otros como un héroe, ¿verdad? Y sí, pero nada de esto tiene que ver con sus vidas. Entonces parece ser que identificamos a Jesús, pero a ciencia cierta no conocemos a Jesús. Si recordamos el tema de la semana pasada, ¿creen ustedes
que la gente conoce al Señor en los términos de lo que reflexionamos el viernes que pasó? ¿En esos términos lo conoce la gente? ¿Qué dicen ustedes? Porque hay un razonamiento que suena muy lógico, ¿verdad? Pero que se cae cuando nos encontramos con este pasaje de la Biblia, entre otros, ¿no? Y es que en una sociedad como la nuestra, donde prima un cristianismo cultural de muchos siglos, ¿verdad? Logramos identificar a Jesucristo, como ustedes lo han dicho, como el Hijo de Dios, como el Salvador, como el Mesías, ¿verdad? Porque es lo que hemos aprendido a lo largo del tiempo, se nos educa así, pero sin embargo esto no impacta realmente nuestras vidas. Esto ¿qué nos está diciendo? ¿Qué nos está diciendo? De pronto que reconocemos a Jesucristo, ¿no? Yo suelo poner este ejemplo. Si yo les pregunto a ustedes si conocen al presidente Vizcarra, yo estoy completamente seguro que si ustedes en algún momento se cruzan con el presidente, lo van a identificar de inmediato. Ahí está el presidente, y a lo mejor lo saludan, presidente, ¿no? Porque todos reconocemos al presidente. Y entonces una respuesta ligera podría decir, sí, yo conozco al presidente porque sé perfectamente quién es. Y yo creo que es lo que pasa en nuestra sociedad con respecto a Jesucristo. La gente sabe quién es el Salvador, es el Hijo de Dios, ¿verdad? Porque vivimos en una sociedad de un cristianismo cultural. Pero si pensamos en los términos de tener una relación personal con la persona, quizás la mayoría de nosotros dirá, no, en esos términos yo no conozco al presidente. Sé quién es, pero no tengo esa relación personal, por lo tanto no lo conozco, ¿verdad? Una relación personal es una relación cercana, estrecha, permite un conocimiento en otros términos. Y parece que eso es lo que sucede con la sociedad en general. No lo conoce a Jesucristo en los términos de una relación personal con Él, de una relación íntima con Él, en la cual ya nuestra vida queda comprometida con el Señor, como una respuesta de amor, ¿cierto? Luego de saber quién es y cómo ha obrado a nuestro favor. Entonces, evidentemente, no podríamos afirmar que la sociedad de hoy conozca a Jesucristo en los términos que hemos tratado la semana pasada. Lo identifica porque somos una sociedad culturalmente cristiana, ¿verdad? Pero que no hay en la mayoría de las personas una relación personal con el Señor. Muy bien, vamos a seguir avanzando entonces con las preguntas. Ya podríamos entonces empezar a llegar a ciertas conclusiones. Creer es conocer. ¿Pero en qué términos? No en los términos en el que yo puedo reconocer a una persona muy popular, sino en los términos de tener una relación personal con Él. De esta relación que nosotros hemos conocido a través del Salmo 139, ¿no? En el que finalmente el hombre, al entender de la presencia constante de Dios, de la imposibilidad de escapar, eso que podría haber sido en un principio incómodo, pasa a ser una bendición cuando rendimos la vida al camino eterno, que es Jesucristo. Yo soy el camino, ¿verdad? Entonces ahí podemos llegar a concluir una primera conclusión: creer es conocer, en los términos en el que la palabra del Señor nos va instruyendo. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a seguir preguntando entonces. Vamos a ver las preguntas que siguen. Ya entramos entonces a esta pregunta 2. Dice, del verso 11, avanzamos al verso 11, ¿no? Y nos dice, ¿en qué forma? Este verso 11 dice, y los suyos no lo recibieron. Ya identificamos a los suyos, ¿verdad? El hermano José Luis lo puso ahí. Son el pueblo judío, su pueblo, el pueblo del Señor, su familia, ¿ah? Quienes, por cierto, tenían la revelación necesaria para reconocer e identificar al Mesías, pero justamente su religiosidad, su interpretación tan estrecha de la ley, lo que tendría que haberles servido para identificar al Mesías prometido,
fue el obstáculo principal para reconocer a Jesucristo, ¿no? Entonces, estos, los suyos, su pueblo, no le recibieron. ¿En qué forma se manifestó esta actitud no receptiva? A ver, hermanos, de lo que sabemos de la vida de Jesús, ¿cómo podemos responder a esta pregunta? ¿En qué forma se manifestó esta actitud no receptiva por parte de los suyos, de su pueblo, del pueblo judío? A ver. Voy a esperar sus respuestas, ¿eh? Porque recuerden que estas sesiones virtuales buscan ser participativas. Y además, este encuentro así con la palabra, esta lucha que a veces también se produce con la palabra, es la meditación de la que se nos habla, ¿no? Meditar en la palabra. ¿Qué implica meditar en la palabra? No es una lectura descuidada, no es una lectura rápida, ¿no? A ver, ¿en cuánto tiempo me leo cuántos versículos? No tendría ningún sentido. Es este encuentro con la palabra en la que uno, gracias al Espíritu de Dios, permite que la palabra del Señor nos hable. Es a través de la palabra que Dios nos habla, ¿verdad? No a través de nadie más, ¿no? Si alguien nos viene a decir que Dios le dijo algo, mi respuesta sería, a mí no me dijo nada. Dile que me diga también a mí, porque a mí no me dijo nada. El Señor habla por su palabra, porque la revelación plena, total, está en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él no ha dejado cabos sueltos. Él no ha dejado cosas por descubrir, que permanentemente descubrimos a través de la palabra, sí, porque la palabra no se agota, ¿verdad? Pero, porque la palabra es viva y eficaz, pero el Señor nos habla por su palabra, y por eso tiene que ser el encuentro así con su palabra, vamos de a poco, luchando con ella. Bueno, nos dice Adolis, una de las formas en el que se manifiesta este rechazo a Jesucristo fue a través de la incredulidad, ¿no? El pecado imperdonable, el pecado contra el Espíritu Santo, la incredulidad. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo, porque es por el Espíritu que somos despiertos a la fe, y responder con incredulidad es pecar contra el Espíritu, y allí el pecado imperdonable, la incredulidad. Miguel nos dice en forma de rechazo y amenaza. Claro, fueron hostiles, fueron muy hostiles con Jesús, ¿verdad? Estuvieron permanentemente detrás de él, acosándolo, buscando la manera de hacerlo tropezar, de ponerle trampa en sus declaraciones, para ver después cómo lo acusaban. Ya no pasó mucho tiempo para que los judíos resolvieran incluso quitarle la vida, ¿cierto? No le escucharon ni le creían, dice Enma. Ajá, y aquí aterriza el hermano José Luis. Lo rechazó, lo crucificó. ¿Mm? Lo crucificó. Sí, a ver qué tengo acá yo en esta pregunta, ¿no? ¿En qué forma se manifestó esta actitud no receptiva? Lo rechazaron, lo mataron. Lo mataron. Y no sin antes odiarlo, injuriarlo, ¿verdad? Sí, se burlaban de él, se burlaban del Señor, se mofaban de él. Bueno, hasta matarlo. Los suyos no lo reconocieron. Los propios judíos fueron sus perseguidores y no pararon hasta crucificarlo. Exactamente, hermano. Así fue como pasó. Entonces, de ese modo fue como se manifestó esta actitud no receptiva de su propio pueblo. Y la pregunta que ahora quiero hacerles, hermanos, ¿en qué forma se manifiesta esta misma actitud no receptiva en nuestro tiempo? ¿Cómo se manifiesta hoy esta actitud no receptiva a Jesucristo? ¿Mm? En una sociedad
culturalmente cristiana, ¿verdad? Donde impera un cristianismo cultural, ¿verdad? En donde todos llaman Señor al Señor. Esto no cambia las cosas. El Señor dijo con claridad, no todo el que me llama Señor entrará al reino de los cielos, ¿verdad? No cambia mucho la situación de las personas. En el que hablar de Dios, en cierta medida, está generalizado, ¿no? Todo el mundo ahora habla de Dios, pero así, ¿no? En términos absolutamente generales e impersonales, ¿no? De Dios, sí, que Dios te ayude, que Dios te libre, que Dios te bendiga, en términos así absolutamente generales, impersonales. Y todo el mundo habla de Dios mientras que Dios sea lo que cada quien quiere que sea, ¿no? Entonces Dios se convierte en una criatura, el hombre se convierte en el creador de su propio Dios, de hecho un ídolo, un Dios falso, que no es el Dios revelado en la persona de Jesucristo y de la cual la Biblia nos da testimonio, sino el Dios que cada quien se construye en función a su manera de pensar, en función a cómo mejor se acomode además a su forma de vida también. Entonces ciertamente es un mundo que habla de Dios, y particularmente una sociedad como la nuestra, donde prima un cristianismo cultural. Cultural. Bueno, ¿de qué manera? Estoy esperando la respuesta. ¿De qué manera se manifiesta la actitud no receptiva por parte del mundo en este tiempo? Y quedemos en nuestro mundo, en nuestro contexto, como sociedad, para no hablar de nada más allá, solamente de aquí, ¿no? ¿Cómo se manifiesta? A ver, hermanos, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Nadie se anima? Yo no sé si ustedes han experimentado esto que les voy a decir, pero en medio de lo que ya les estaba afirmando, ¿no? Todo el mundo suele decir, hablar de Dios en la medida que este Dios sea así, impersonal, general, pero cuando se trata de Jesucristo, ¿se han dado cuenta que cambian las cosas? Todo está bien mientras, sí, que Dios nos ayude, pero cuando se trata de Jesucristo y de Jesucristo en los términos en el que la Biblia nos habla y nos da testimonio, ahí cambian las cosas. Cuando uno quiere compartir al Cristo de la Biblia, ¿no? Al Cristo de la Biblia, porque Cristos hay muchos, ¿cierto? Pero al Cristo de la Biblia, cuando uno quiere compartir al Cristo de la Biblia, por lo general se encuentra con una resistencia muy fuerte, con un rechazo. Está bien mientras Dios sea eso que puede resultar bueno para nosotros, ¿no? Porque si nos ayuda, si nos cuida, si nos prospera, es bueno, pues, ¿no? Entonces siempre será bueno. Y también escuchamos eso, qué bueno, siempre es bueno estar con Dios, siempre es bueno, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con una relación personal con el Cristo de la Biblia. Entonces acá me dicen varias cosas ya, a ver qué me están diciendo. Una de las maneras en que se manifiesta el rechazo en este tiempo es en la vida de cada uno, cierto, hermano Miguel, ¿verdad? Ahí demostramos que rechazamos a Jesucristo. No importa si somos muy religiosos, si vamos o no a una iglesia, cualquiera que ésta fuese, pero si nuestra vida expresa un rechazo por Dios, es lo que realmente sucede con nuestro corazón, ¿verdad? No importa que seamos muy emotivos, que cantemos canciones emotivas, que alcemos las manos, que digamos amén todo el tiempo, pero si nuestra vida ofende a Dios y lo hacemos consciente, ¿verdad? Como decía en Romanos, estamos demostrando el rechazo a Él. Estamos demostrando un rechazo. A través de la indiferencia, dice el hermano José Luis, de la incredulidad, Miguel, ¿qué más nos han puesto? Se habla de Jesús, pero no se vive como Jesús, es cierto, y esto ya toca las puertas, ¿verdad?, de las comunidades religiosas, donde se habla de Jesús, pero no se vive como Jesús, ¿verdad? A través del ateísmo, desde luego, a través del ateísmo hay un rechazo explícito.
También a través de la religiosidad, dice el hermano José Luis, es verdad, porque no hay confianza en la obra de Jesús, no hay confianza en que lo que Él ha hecho es perpetuo, completo, y perfecto. No es suficiente, hay algo más que hacer de nuestra parte, no confiamos, ¿verdad? Entonces en la religiosidad, ese tipo de religiosidad puede expresar desde luego un rechazo a Jesucristo. Cada uno camina a su manera y no a la manera de Jesús, dice Miguel. De acuerdo, ahí estamos rechazando al Señor Jesús. A ver, ¿hay algo más? Jesús no es una costumbre. Perdón, Reida antes me dice, a ver, vamos. La hermana Chayo me dice, ¿no leen la palabra? No, ¿qué les importa? La palabra, ¿no? Y de verdad que esto es algo que duele mucho, ¿no? Les debe haber pasado, no hay que desalentarnos, hay que pedir siempre la ayuda del Señor. Uno quiere llevar a las personas a la palabra, pero o sea, hay resistencia a leer la palabra, ¿no? Mejor cuéntame una historia bonita, mejor le escucho al Señor que me dice tal o cual cosa, o esta cancioncita que me emociona, pero y queremos llegar a la palabra, pero deja que la palabra, que Dios te hable por la palabra, no te va a hablar por el Señor quizás, no, te va a hablar por la palabra. Y cuesta mucho, la gente no lee la palabra, no quiere saber nada con la palabra. Vamos a ver qué me dice Reida. Reida me dice religiosidad e hipocresía, ¿sí? Jesús no es una costumbre ni un personaje abstracto, ¿no? No es un fetiche, qué interesante, hermana Dolis, ¿verdad? No es un fetiche, no es un amuleto, ¿verdad? No es nuestro siervo. El Señor no está para que haga toda nuestra voluntad, ¿verdad? Para que nos cuide tal cosa, para que nos arregle tal cosa. No, pero hemos hecho al Señor, muchas veces lo hemos convertido en algo así. En realidad no hemos convertido nada ni a nadie, ¿verdad? Nos hemos creado un ídolo absolutamente falso, que no es el Jesucristo de la Biblia. Que dice la hermana Vicky, dice, conocemos a Jesús, conocemos su mandamiento, pero se nos hace difícil cumplir a cabalidad y eso nos aleja de ser verdaderos hijos de Jesús. A todos se nos hace difícil, hermana, eso sí, a todos se nos hace difícil. No hay ninguno de nosotros que pueda decir que no le sea difícil, pero es nuestro propósito de vida, es nuestro sentido de la vida. Nuestra vida cobra un sentido completamente diferente cuando llegamos a conocer al Señor, ¿verdad? Y el Señor nos ayuda, nos ha dado su espíritu para santificarnos, para perfeccionarnos. Él es el ayudador en nuestra vida, en nuestro caminar con el Señor Jesucristo. Falta de conocimiento, dije Chayo, también es verdad. También es verdad porque, como lo decía más arriba, no quieren llegar a la palabra del Señor, que es la que instruye, la que nos prepara para toda buena obra, ¿verdad? Reida nos dice más, no hay una relación con Dios y una falta de conocimiento de la palabra de Dios. Esto es algo por lo que tenemos que orar mucho, mucho, para que en los púlpitos vuelva la palabra del Señor, ¿no? Vuelva la palabra del Señor, que en muchos lugares ha sido tan tristemente sacada de allí y se ha puesto en su lugar cualquier otra cosa, ¿no? Cualquier otra cosa, hasta el mercadeo, antes que la palabra del Señor. Eso es muy doloroso. Muy bien, entonces sigamos con más preguntas que se nos presentan allí. A ver, estamos avanzando bien. Vamos a acelerar un poquito. A ver, vamos a tener en pantalla ya la pregunta 3, ¿no? ¿De quién habla el verso 12? El verso 12 de este capítulo 1 de Juan. ¿De quién habla? A ver, vamos a ver si podemos tener el... Ajá, ahí vamos a tenerlo. Muy bien. Ya, la pregunta es esa, ¿no? ¿De quién habla el verso 12? Y entonces vamos a ver el verso 12. Y después volvemos a esta pregunta 3, que tiene una segunda parte, ¿no? Lo primero que nos pregunta es ¿de quién habla el verso 12? A ver, hermanos, miren ustedes sus Biblias, el verso 12.
A ver, yo lo voy a leer. Dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿De quién están hablando? Mas a todos los que le recibieron. ¿A quién recibieron? A los que creen en su nombre. ¿Qué nombre? ¿De quién habla el versículo 12? Una respuesta. Nadie me va a decir, no puedo creerlo. A ver, pero claro, los creyentes fueron hechos hijos de Dios, sí, pero ¿de quién está hablando? Ya, lo estamos mirando del otro lado, ¿no? Claro, de los creyentes, pero pero ahí hay una persona en quien hay que creer, un nombre que ha sido dado sobre todo nombre. Mas a todos los que le recibieron, claro, está hablando de Jesús, ¿cierto? Está hablando de Jesús. Él, a Jesús es a quien hay que recibir. En el nombre de Jesús es en quien hay que creer. ¿Y por qué esto es importante en este momento de nuestro tema de hoy? Porque ¿qué empezamos diciendo respecto a la fe? ¿Verdad? Que se entiende por fe cualquier creo, cuanto más improbable, más fe. ¿Tiene eso que ver con la fe? Tiene, de logos, del verbo, de la palabra hecha carne, Jesús, ¿verdad? Claro. Entonces, fe, fe, la fe por la que el Señor Jesús salva, es la fe en Jesucristo. No es la fe en cualquier cosa improbable. No es la fe en cualquier fábula. La fe por sí misma no tiene ningún valor, no tiene ningún poder salvífico. Puede servir para otras cosas, para sugestionar, como se dice en la psicología, cuando uno se sugestiona, ¿no? Para de autoayuda, creer en algo y convencerse, no sé, eso quizás pueda servir en esos términos, pero nada de eso es fe salvífica. Para los términos salvíficos, la fe tiene que estar puesta en la persona correcta, en Jesucristo, de Logos, que tiene un nombre, el nombre es Jesús. La fe es la fe en Jesucristo. Sin eso, sin esa condición, no tiene ningún valor la fe por sí misma. El que salva es Cristo, ¿de acuerdo? Y el poder de salvación no está ni en la fe ni en el portador de la fe. No está en nosotros, en la fe que tengamos, ni cuánta fe tenemos. El poder de salvación está solo en Jesucristo. ¿De acuerdo? Entonces, quien salva es Jesucristo. Por eso más todos los que le recibieron, ¿a quién? A Jesucristo. A los que creen en el Señor Jesucristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De criaturas a hijos de Dios. Muy bien. ¿Qué nos sigue preguntando? Esta misma pregunta 3. Nos decía, ¿recuerdas algunas personas que recibieron a Jesús? Porque acá está diciéndonos, ¿no? El texto, más a todos los que le recibieron. Los suyos lo rechazaron en términos generales. Su pueblo lo rechazó en términos generales, los judíos. Pero hubo quienes sí lo recibieron. ¿Quiénes lo recibieron? ¿Recuerdan a alguien? ¿Recuerdan alguno? ¿Algún nombre? ¿Que lo recibió? ¿De entre los judíos y entre los no judíos? Porque sí hubo quienes lo recibieron. Hace un momento nos acaba de decir que los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron. O sea, hubo quienes sí le recibieron. ¿Alguien se acuerda de alguno? O en términos generales, de pronto.
Sé que hay un desfase de tiempo, ¿no? Tengo que esperar que las respuestas lleguen. Ah, Felipe, muy bien. Los discípulos, los apóstoles, ¿verdad? Y podríamos mencionar a cada uno de ellos, y muchos otros, ¿verdad? Las mujeres, discípulas también, ¿no? Otros hombres que transformaron su vida, ¿no? Pedro, Pablo. Eh, yo me acuerdo, yo pienso mucho en el pequeñito, ¿no? En Zaqueo. Qué transformación de la vida, ¿no? Qué transformación de la vida. Los apóstoles. Muy bien, muy bien. Seguimos entonces. Vamos a la pregunta 4. Vamos a la pregunta 4. ¿Cómo se identifica creer con recibir? Porque hemos dicho aquí que los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Cómo identificamos esto de recibir o de creer con recibir? ¿Cómo recibimos a alguien, por ejemplo? Una pregunta que nos puede ayudar a responder. ¿Cómo recibimos a alguien? Y el ejemplo que más me gusta es el ejemplo de los cónyuges, ¿no? Porque, a ver, ¿qué es lo que hacemos realmente cuando contraemos matrimonio? ¿Qué hacemos al recibir? Yo entiendo así, ¿no? Digan ustedes también sus ideas. Pero yo entiendo que, por ejemplo, cuando uno contrae matrimonio y recibe a la persona en su vida, ya nos está empezando a decir cosas, ¿verdad? Lo recibo en mi vida, o la recibo en mi vida, lo que hago entonces es entregarle lo que considero que es mío, ¿verdad? Empezando por la vida, ¿cierto? Le doy lo que es mío. Esa es la manera realmente en que recibimos. Claro, hay diferentes formas de hacerlo, niveles siquiera, ¿no? Cómo recibimos a un amigo, cómo recibimos una visita en casa, ¿no? Ciertamente damos algo de nosotros y quizás la mayor expresión de una relación y que el Señor usa mucho también para graficar su relación con su pueblo es la de los esposos, porque le entregamos lo nuestro absolutamente, ¿no? Todo lo nuestro todo lo mío ahora es nuestro. Entonces, recibir es eso, es entregar lo que tenemos, lo que somos. La aceptación, dice Adolis, ¿verdad? Y es como recibimos entonces al Señor Jesús. Le entregamos lo que es nuestro. Y a uno dice la vida, ¿verdad? Pero en realidad nuestra vida, si bien es nuestra, no está en nuestras manos. La vida está en manos del Señor. Él es el que le pone fin a nuestra vida y no nosotros. Entonces, quizás lo que verdaderamente es o absolutamente nuestro parece ser la voluntad, ¿no? La voluntad. Y entonces yo le doy mi voluntad al Señor para que se haga la suya en la mía. A ver qué cosa me han puesto ustedes. Se recibe a alguien que se ve creer es por fe. Ajá. Ya, con amor. Bien, ¿no? Con amor, comprometernos, dice Miguel. Qué interesante. Porque sobre eso tenemos algo que decir al final de hoy. Avancemos, que nos gana el tiempo. Muy bien, entonces, a ver, podemos leer Lucas 14, 25, 27, 25 al 27 y el 33, lo vamos a tener ahí, lo vamos a tener en la pantalla, porque ya el tiempo está empezando a correr. Vamos a ver Lucas 14, 25 al 27 y el 33. Y que nos ayuda a cerrar esto que estamos nosotros ahora mismo pensando, ¿no? Ahí lo vamos a tener, a ver. Vamos al capítulo 14 de Lucas. Ahí lo vamos a tener. Ahí está, capítulo 14. Nos vamos del 25 hasta el 27 y de ahí nos vamos al 33. ¿De acuerdo? Vamos a dar lectura entonces. A ver, la palabra del Señor dice en este pasaje de Lucas lo siguiente: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. Pero miren qué interesante, ¿ah?
porque la gente lo seguía, ¿m? Y en multitudes. Iban con él, lo acompañaban, ¿no? Y a veces también hay muchas multitudes en ciertas congregaciones, ¿no? Multitudes. Pero el Señor, volviéndose, le dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿De acuerdo? Ahora vámonos al 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué les dice, queridos hermanos? ¿Qué les dice? ¿Nos está mandando a aborrecer a nuestros seres queridos? Esto tiene un término, ¿no? En las figuras literarias, ¿no? Cuando se ponen cosas extremas para resaltar algo que es importante, trascendente. Y aquí evidentemente nuestro Señor Jesús está resaltando, no es un llamado a odiar a nuestros seres queridos. El Señor está resaltando el lugar que Él debe tener en la vida de aquel que quiera ser su discípulo. ¿Qué nos mandó el Señor a hacer? ¿Hagan qué? Discípulos, ¿verdad? ¿Qué somos nosotros? Discípulos. Bueno, esa es la condición para ser discípulos. La entrega total a Él, nos dice la hermana Emma. De entregar nuestra vida a Él, dice el presbítero José Luis. El hermano Miguel nos dice que lo primero es Cristo. La centralidad de Jesucristo en la vida. Claro, sobre estos versos podemos decir mucho más, ¿no? En estos tiempos sería interesantísimo hablar de lo que significa llevar la cruz, pero nos iríamos del tema y tenemos que mantenernos en lo que estamos avanzando, ¿no? Miren Romanos 8:29, que también lo tenemos ahí a la vista. Porque a los que antes conoció también los predestinó. No vamos a hablar de la predestinación ahora, ¿eh? Por eso subrayé lo que sigue, para que no nos vayamos a ir del tema. Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y quiero pedirles que leamos Efesios 5:1, no lo tenemos ahí en la pantalla, me olvidé de colocarlo allí, pero yo lo busco por acá. Si ustedes están con su Biblia, también por favor, para complementar este Romanos 8:29. Es Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Tenemos, hermanos míos, un modelo a seguir. Tenemos un modelo a seguir. Y esta es una palabra de esperanza, hermosa, porque sabemos quiénes somos, porque sabemos cómo somos. Pero Romanos nos ha dicho, Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esa es nuestra meta final. Esa es nuestra meta final. Y si se siente muy lejos, pues hace muy bien, ¿verdad? Hace muy bien. Porque lo peor que podría pasarnos es decirnos, vaya, vaya, yo estoy, pero ya cerquita, así, de parecerme a Jesús, ¿no? Uy, si algo así dijéramos o pensáramos, estaríamos en problemas. Así que si usted se siente lejos, está muy bien. Pero tenga la esperanza de la promesa del Señor.
que aquel que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y tenemos un modelo a quien seguir. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, como un niño que imita a su padre. Y si hemos nacido de nuevo y hemos sido hechos de criaturas, hemos sido hechos hijos de Dios, tenemos el ADN de nuestro Padre del cielo, el Espíritu Santo, que empieza a obrar en nosotros. Y a mí cuando era muy jovencito, una señora me vio y dijo, jovencito, ¿usted se apellida Serra? Y yo le dije, sí. Y después me dijo, ¿y se llama Reinaldo? ¿O conoce a Reinaldo Serra? Ah, sí, mi papá, le dije yo. ¿Dónde está tu papá? Y mi papá andaba por ahí, y le digo, ahí está mi papá. Y esta señora no veía a mi papá hace 20 años o 25 años, pero me vio a mí y vio el ADN de mi papá. Nosotros tenemos que ser imitadores de Dios, tenemos el ADN de Dios en su Espíritu Santo obrando en nosotros, ayudándonos a caminar conforme a los mandamientos del Señor. Quien va perfeccionando la obra. Y tenemos que ayudar al Espíritu para que mostremos algo del ADN de nuestro Señor Jesús, de nuestro Padre. Era el reverendo Héctor Rodríguez quien decía en algún momento, mucha gente solo va a ver, todo lo que va a ver de Jesucristo puede que sea alguno de nosotros. Puede que todo lo que sepa y lo que vea de Jesucristo sea un cristiano, que seamos nosotros. Esa es la responsabilidad que tenemos, queridos hermanos. Entonces, conocer o creer, perdón, creer entonces es conocer el que cree, es conocer en los términos que hemos hablado, en los términos que la palabra del Señor nos ha revelado, en una relación personal de amor, ¿verdad? Y el que conoce confía, también hemos visto eso. No hace del Señor un simple fetiche, porque entonces, si aparece algo mejor o más efectivo, ¿verdad? Pero ¿en quién está puesta nuestra confianza, querido hermano? ¿Cuántos de nuestras viejas supersticiones aún permanecen en nosotros? Si necesitáramos algo más por si acaso, significa que no confiamos lo suficiente en Jesucristo. Por si acaso puede significar por si el Señor se olvida, por si el Señor no quiere, por si el Señor se descuida, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está nuestra confianza? El que cree, conoce, y el que conoce, confía. Y el que confía, confiesa. Confiesa, no se avergüenza del Evangelio, no se avergüenza de su Señor, comparte con otros, presenta a otros aquel a quien ha conocido. Pero ahí viene lo que sigue, ¿eh? El que cree, conoce. Esto es lo que aparece aquí al final del librito que estamos estudiando, ¿no? Esta es la pluma del pastor Pedro Arana. El que cree, y es lo que le enseña la Biblia, conoce, el que conoce confía, el que confía confiesa. Pero ahí viene lo que también nos decía Miguel, y el que confiesa se compromete. Se compromete. Y por eso yo recordaba estas palabras del reverendo Rodríguez. Mucha gente, todo lo que pueda ver o lo que vaya a ver sobre Jesucristo puede ser el testimonio de un cristiano. Cada uno de nosotros. Y ese es el compromiso de nuestra vida con nuestro Señor. Nuestro Señor es el centro de nuestra existencia. No podemos entender la vida sin nuestro Señor. Y entonces creo que entendemos mucho mejor lo que significa creer, que ha sido nuestra reflexión de esta noche. ¿Creemos en Jesucristo, queridos hermanos? ¿Creemos? Que esa sea nuestra reflexión de esta noche. Y si tenemos la oportunidad de hablar con el Señor en esta noche, de renovar con Él nuestra confianza, nuestro compromiso, nuestro amor, que es una respuesta a aquel que nos ha amado primero.
Hagámoslo, queridos hermanos. No importa hace cuánto tiempo que asistimos a la iglesia, si nos bautizamos o cuánto tiempo que llevamos caminando con el Señor. Este puede ser un tiempo para decirle al Señor, Señor, quiero servirte cada día más y mejor. La promesa del Señor es que nada ni nadie nos separará de su mano. Pero también es cierto que podemos entristecer al Espíritu Santo. Acerquémonos al Señor, renovemos nuestro amor de juventud y pongámonos a su servicio, a través del servicio al prójimo, porque es la única manera en que podemos hacer evidente nuestro amor a Dios. Es la única manera. Poniendo cancioncitas con contenido cristiano, no estamos demostrando nada, sino es a través del amor al prójimo y el servicio al prójimo. Y creo que en este tiempo tenemos mucho que hacer, más de lo que pensamos, a pesar de que la mayoría de nosotros no podamos salir de casa. Mucho tenemos por hacer y el Señor nos puede dirigir en ese camino. Amén, hermanos. Hermanos míos, con esto finalizamos esta etapa, ¿no?, del curso de iniciación cristiana. Dios mediante, la próxima semana el pastor Luyo, David Luyo, va a iniciar un curso muy interesante, que quizás no tenga, conversando con él, esta característica participativa en el que yo he insistido mucho, porque ciertamente el tema podría generar un debate y abrirse e irse por otro lado y no terminar, ¿no? Entonces, probablemente se trate de un curso más expositivo, pero Dios mediante se mantiene los viernes a las 7 de la noche y después de un periodo de tiempo volveremos con la segunda parte de iniciación cristiana. Gracias a ustedes, queridos hermanos, que el Señor los bendiga y voy a invitarlos a que oremos juntos, a que oremos y pidamos la bendición de nuestro Señor. Padre amado, te damos gracias una vez más. Gracias, Señor, por el privilegio de poder compartir, Señor, tu palabra. ¿Quién es digno para algo así, Señor? Pero en tu misericordia, tú que no necesitas nada de nosotros, ni a ninguno de nosotros, Señor, ¿qué tenemos para darte, Padre amado? Pero eres misericordioso y quieres usarnos y lo haces a pesar de nosotros, Señor. Privilegio que nos regalas, responsabilidad que nos das. Pedimos por ello, Señor, que tu Santo Espíritu dirija nuestras vidas, los ministerios que cada uno de nosotros tenemos, Señor, porque cada hijo tuyo es llamado a la obra de hacer discípulos. Bendito Dios, dirígenos, ayúdanos, perfecciónanos, y que en este tiempo, Señor, en el que el mundo entero lucha frente a una pandemia, Señor, podamos ser luz y sal para atender la necesidad espiritual, Señor, que ahora podemos identificar, pero también aquella necesidad material por la cual, Señor, se expresa el amor a ti a través del amor a nuestros prójimos. Pedimos tu bendición sobre la familia y la vida de cada una de las personas que hemos participado de esta sesión y por aquellos que también, Señor, la verán a través de las redes sociales. Bendito Dios, nos encomendamos a ti en el bendito nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga y estamos siguiendo comunicándonos por este medio y por otros tantos. Que el Señor los bendiga a todos.